Hola, en este video te explicaré a detalle el tema de educar en la diversidad de Carolina Irmas y Rosa Blanco. Desde el 2001, la red Innovemos realiza un trabajo de identificación, registro y difusión de experiencias educativas consideradas innovadoras. Este artículo expone algunos avances en distintas escuelas latinoamericanas en torno a la educación en la diversidad cultural. Hasta muy entrado el siglo XX prevaleció una política estatal asimilacionista que consideraba las lenguas y las costumbres de los pueblos originarios y afrodescendientes como obstáculos para su incorporación a la modernización nacional. Las diferencias culturales, lingüísticas y raciales eran consideradas una traba para el desarrollo de sus aprendizajes y posterior integración a la sociedad. Al interior de las escuelas, esta perspectiva se tradujo en acciones discriminatorias por motivos étnicos, de género, de nacionalidad, de ideología, aspecto físico o procedencia, condición social y económica. Con el reconocimiento constitucional de la pluralidad étnica, lingüística y racial de las naciones, empiezan a generarse programas para la enseñanza de lenguas y culturas de las poblaciones indígenas, aunque esto no implica una valoración plena de las culturas. La oficialización de este enfoque bilingüe cultural aparece en los 70s. Se orienta al fortalecimiento identitario, con énfasis en el rescate de las lenguas originarias, creando una institucionalidad encargada del diseño de políticas y programas exclusivos para su población. Sin embargo, la cultura sigue siendo concebida como un todo cerrado y estática. Se estereotipan las diferencias. Más recientemente, se busca transitar desde el reconocimiento de la multiculturalidad a la interculturalidad, es decir, del reconocimiento de la coexistencia de culturas distintas, a que las relaciones entre las distintas culturas se basen en la tolerancia y el respeto a las diferencias. La aspiración de sociedades interculturales se sustenta en una concepción dinámica e interactiva, puesto que las personas son intérpretes activos de las culturas que heredan y que construyen todos los días. El enfoque intercultural se sustenta en una visión de derecho, constitutiva de toda sociedad democrática, considerando la diversidad cultural como legítima, indivisible de los otros derechos humanos e indispensable para la construcción de una sociedad justa y con cohesión social. Por su parte, los pueblos indígenas interpretan la interculturalidad en un sentido sociopolítico y despliegan su defensa como proyecto de emancipación. Esta aspiración de la interculturalidad ha significado el tránsito desde políticas de educación para indígenas a una educación intercultural para todos. Para combatir la discriminación se requiere una educación intercultural, una educación que coopere en la edificación de sociedades más justas, fraternas y solidarias, que eduque a ser ciudadano en una democracia multicultural. Por lo tanto, una educación intercultural para todos abarca tres aspectos: pertinencia, convivencia e inclusión. Pertinencia se refiere a la relevancia cultural y significación de los aprendizajes que se dan en las escuelas, si se trabajan los temas de identidad, si se reconocen las experiencias, saberes previos y visiones del mundo. La formación para la convivencia implica enseñar sobre otras culturas, que existan más puntos de vista, estilos comunicativos e interpretaciones de la realidad, a reconocer los derechos propios y de otros como se ha dado históricamente y actuales de las relaciones entre culturas. La inclusión consiste en instituciones educativas que consideran al máximo la desigualdad de oportunidades con que ingresan y desarrollan sus estudios los niños y niñas, cualquiera que sea su condición, y se comprometan a hacer un análisis crítico sobre lo que es posible hacer desde la escuela para mejorar el aprendizaje y asegurar la participación de todo el alumnado. Las políticas educativas de atención han coincidido con la atención a la población que sufre mayor privación socioeconómica y bajos indicadores educativos. Las minorías culturales generalmente viven en realidades de pobreza, a las que se agregan otras asimetrías política, social y educativa. Por ello, la educación para indígenas, afrodescendientes y minorías se ha traducido en políticas focalizadas de comprensión de las asimetrías educativas. Y es que se ha hecho desconociendo sus necesidades educativas, características culturales, cosmovisión y expectativas de desarrollo.
Las políticas interculturales deben ser consideradas políticas a largo plazo, que transformen las estructuras simbólicas sobre las que construyen las relaciones sociales entre los diferentes. Las políticas de educación se han focalizado en zonas rurales con mayor concentración indígena o afrodescendiente, desatendiendo su presencia en las ciudades. Las diferencias culturales constituyen un factor de enriquecimiento y desarrollo para la escuela y la sociedad en que ésta se desenvuelve. Las acciones transformadoras pueden emerger desde distintos puntos, desde el interior de la escuela y sus docentes, quienes están interesados en fortalecer la identidad y autovaloración, o bien en ampliar las oportunidades de continuidad educativa de sus estudiantes. Asimismo, pueden ser las mismas comunidades que promuevan el arraigo de los jóvenes, afirmando su lengua, costumbres, valores comunitarios, formas de organización y políticas productivas, favoreciendo espacios de aprendizaje para acceder a otros conocimientos. En otras ocasiones, las experiencias surgen de la convicción que el mejoramiento de las relaciones de convivencia, la aceptación y valoración, autoestima, resolución de conflictos son el mejor antídoto para educar para la paz. Para ello, las experiencias que a continuación se manejan emprenden acciones en diferentes focos de intervención, los cuales son relación entre escuela y cultura comunitaria, relaciones prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos, y la relación entre gestión educativa y convivencia en la diversidad. Esas experiencias se emprenden acciones de cada uno de estos ámbitos, lo cuales las hacen efectivas. Estas experiencias son en sectores multiculturales que se caracterizan por la discriminación y marginación. Asimismo, cada uno de estos focos de intervención se divide en aspectos que consideran innovadores y eficaces. Como primer foco de intervención, tenemos la relación entre la escuela y comunidad. El primer aspecto es acerca de la escuela, cómo incorpora a la comunidad y ésta aporta sus conocimientos y colaboración directa en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las escuelas son comunidades de participación y aprendizaje en las que no solo se aprenden los estudiantes, sino también los docentes y familias. El centro educativo se pone al servicio de la comunidad y se convierte en un eje de desarrollo local. Apoyarse en el conocimiento y soporte pedagógico de los padres y comunidad es un elemento potenciador de la capacidad de los centros educativos para educar y es un factor estimulante para los aprendizajes. En este proyecto, los contenidos teóricos se desarrollan al mismo tiempo que los prácticos. Se analiza la experiencia de una escuela en Bolivia, donde el aprendizaje de la música tradicional se convierte en el eje articulador del currículo y se vincula con otros aprendizajes. Como siguiente aspecto, tenemos las escuelas adaptan el currículum y la enseñanza a los contextos de vida y cultura de las comunidades indígenas, afrodescendientes u otras. Para responder con pertinencia y relevancia a las necesidades educativas, el currículum articula los conocimientos, habilidades, concepciones y creaciones de los pueblos originarios al currículo básico, lo que permite a los educandos aprender inmersos en la dinámica y problemática cultural y económica. Un primer paso es el diagnóstico inicial para iniciar las herramientas, recursos y competencias humanas de que disponen, sopesar el compromiso y las voluntades, identificar las posibilidades y los puntos de partida. En este caso, aquí tenemos las experiencias. La primera, como se mencionó, fue en Bolivia acerca de la música. La segunda fue en Chile, donde se utilizó un canal de televisión abierta a la comunidad, promoviendo la comunicación e intercambio de experiencias culturales y educativas entre las familias y la comunidad, donde participan alumnos, profesores, familia y otras personas de la comunidad. Se usan las tecnologías como motivacionales, el patrimonio cultural, permitiéndola cambiar los prejuicios respecto a la jerarquía entre las diferentes culturas, y la escuela le devuelve a la comunidad el sentido y valor de su identidad social.
Con respecto al aspecto de las escuelas que adoptan su currículum, tenemos el Centro Educativo Indígena de Escobar Arriba, donde el currículum recoge lo mejor de Occidente y el conocimiento zenú para estructurar áreas del saber, temas de parcelación didáctica y prácticas docentes que afiancen los conocimientos éticos como occidentales. Como siguiente foco de intervención tenemos el de las prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos. Las experiencias innovadoras de diversidad cultural revelan un cambio importante en los modos de enseñar y aprender, por lo cual es fundamental relevar las estrategias y prácticas educativas como elemento clave del cambio. La mayor parte de las innovaciones propician aprendizajes significativos de naturaleza activa y socioconstructiva. Como primer aspecto, tiene el que los alumnos son los protagonistas activos en sus procesos de aprendizaje. La necesidad de fortalecer la identidad cultural comprende la capacidad de generar ambientes para el diálogo creativo y constructivo del aprendizaje. Un posible riesgo es poner un énfasis en los contenidos curriculares y no en las interacciones entre el docente y los alumnos y de estos entre sí, y en las actitudes y acciones necesarias para construir los aprendizajes. La dinámica natural de la cultura y de la construcción de la identidad se encuentra una forma de ser propiamente indígena que la escuela tiene que hacerse cargo en fortalecer. En el centro educativo en Colombia, al hacer una evaluación, se basó en la comprensión y valorización de la historia. Se encontró un vacío en la comprensión y valorización de la historia. El motivo fue que no se había partido del aprendizaje de su propia historia. Como estrategia se utilizaron las salidas del campo para recolectar información para luego plasmar sus vivencias en la escritura e ilustración de un texto. Los jóvenes se hacen protagonistas de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay una participación activa. Emprender acciones pedagógicas a partir del conocimiento local y provocar en los alumnos el interés por lo propio ha significado que los docentes, padres y comunidad investiguen y estudien su patrimonio. Como siguiente aspecto dentro de las prácticas pedagógicas es el de trabajar interdisciplinariamente. Se aprende integralmente y se ocupan otros espacios educativos. En primer lugar, la interdisciplina consiste en vincular áreas de conocimiento, usar una pedagogía que permita integrar contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. La articulación de contenidos técnicos y especializados de la educación con los saberes locales han resultado una vía para hacer de la educación un factor de desarrollo. La escuela valida el saber de la comunidad y de los padres, invitándolos a transmitir sus conocimientos y desarrollar sus habilidades. Tal es el caso de la escuela en Perú, donde se trabajó con plantas aromáticas y medicinas, lo cual implicó capacitarse en el conocimiento, revisión de documentos y entrevistas, favoreciendo la movilización de conocimientos sobre las técnicas y procedimientos para hacer los productos, conocimientos sobre la morfología y fisiología de las plantas, así como actividades fuera del aula, las cuales fueron ideales para aprender y facilitar el descubrimiento, exploración, observación, es decir, el saber hacer. En este caso, se adaptó la oferta educativa y el currículum a la diversidad. Como siguiente aspecto dentro del mismo foco es el uso y desarrollo de la lengua materna como un vehículo fundamental de aprendizaje y comunicación. La enseñanza combinada de la lengua materna y la lengua dominante permite a las niñas y niños obtener mejores resultados en la escuela, a la vez que estimula su desarrollo cognitivo y su capacidad para el estudio. La lengua propia constituye un bien único e inestimable. La enseñanza en y desde la lengua materna requiere una consideración de los sistemas educativos para lograr los objetivos que se proponen. En el caso de la Escuela San Martín en Argentina, el proyecto implicó la formación y asesoramiento de maestros, auxiliares y jóvenes bilingües que se desempeñan en la educación no formal para capacitarlos como educadores especialistas. En el último foco de intervención, que tiene que ver con la gestión institucional y cultura escolar pluralista, un proyecto educativo
de atención a la diversidad para ser efectivo, debe promover que todos los actores de la escuela estén representados y que las decisiones se generen a través de procesos deliberativos. Esto implica un estilo de gestión basado en la confianza. Se espera que los docentes presenten sus iniciativas de trabajo, trabajen colaborativamente y evalúen con una responsabilidad compartida. Se confía también en la capacidad de los estudiantes para planificar y ejecutar su trabajo con autonomía, compromiso y responsabilidad. Asimismo, aumentan las instancias para la participación de los padres y los agentes de la comunidad, recogiendo sus expectativas y necesidades en los proyectos, fomentando así el liderazgo. Uno de los aspectos que considera es acerca de los docentes activos en el proceso de innovación curricular y gestión del cambio educativo. Las innovaciones analizadas tienen un trabajo articulado entre docentes, entre las diversas áreas y entre estos y sus equipos directivos. Definen juntos un programa de autoformación permanente y asumen responsablemente el seguimiento y evaluación de los procesos. Los procesos de autogestión requieren instituciones sólidas y organizadas que cuenten con equipos de comprometidos y responsables con su trabajo, capaces de implementar dinámicas democráticas. Tal es el caso de la Escuela de la Sierra Tarahumara, donde se hizo un análisis crítico de la realidad y se vinculó la propuesta educativa a la comunidad. Demanda del equipo directivo la definición de un nuevo perfil docente, la realización de un diagnóstico participativo, la detección de necesidades de formación y definición de estrategias y mecanismos de formación, acompañamiento y evaluación. En este caso se evalúan las prácticas pedagógicas institucionales. Se fortaleció la división de trabajo, las responsabilidades, la toma de decisiones, la comunicación y el liderazgo. Como siguiente aspecto, tenemos la potencialización del liderazgo y organización para la formación democrática y pluralista. Desarrollar la autonomía e identidad mediante la creación de espacios para la participación y ejercicio de liderazgo juvenil es un propósito y estrategia fundamental de ciertas innovaciones. Se da importancia del trabajo colaborativo en la programación y ejecución de proyectos de aprendizaje y convivencia, en la construcción de normas de convivencia a través de agrupaciones que representen sus intereses, lo cual favorece la autoestima, conocimiento de sus capacidades, jugar diversos roles en los proyectos, haciéndolos conscientes de lo que pueden lograr unir. Tal es el caso de la comunidad de San Miguel, que se quería fomentar el liderazgo educativo. En esta comunidad crearon su propia escuela respaldada por la Asociación Jalisciense. En esta asociación se participaba en asambleas impulsando a los jóvenes a participar activamente y a introducirlos en las actividades comunitarias. Como último aspecto dentro de este foco de intervención, tenemos el diálogo intercultural, ruptura de estereotipos y prejuicios, combate a la discriminación. La escuela debe trabajar en la construcción de nuevos patrones de convivencia, ya que es en esta donde se aprende acerca de los derechos y responsabilidades que implica pertenecer y ser miembro de una sociedad. Tenemos la experiencia de la escuela Entre Nubes en el sur oriental de Colombia, donde querían despertar en los estudiantes el respeto por las diferencias, bajar los niveles de agresividad y racismo y estimular la solución de conflictos. Para esto promocionaron y divulgaron los derechos humanos y el conocimiento y valorización e interiorización de los aportes que los afrocolombianos han hecho. Por lo cual investigaron el protagónico de los estudiantes sobre la historia y la producción cultural, acudiendo a entrevistas, recolección y exposición de objetos originarios y representativos de su cultura y la reproducción artística, música y danza. Se crearon espacios alternos para motivar la participación, diálogo, aplicación de reglas del juego. Por último, tenemos el balance de las innovaciones. Los factores que facilitan el desarrollo de las experiencias tienen que ver con estos tres factores que son subjetivos. El primero, el compromiso y responsabilidad de todos los actores, las modalidades de participación y las estrategias implementadas.
dentro de los cuales podemos destacar los factores que favorecen y los que dificultaron las estrategias. En primer lugar, los factores que favorecen están las prácticas de aprendizaje significativo, donde los docentes son flexibles, abiertos al cambio, dispuestos a aprender, reflexivos y entusiastas. Hay un clima de aprendizaje y participación que fomenta la investigación y uso de metodologías activas, la gestión institucional y cultura escolar, asesorías y acompañamientos, programas de capacitación. Entre los factores que lo dificultan, tendremos las malas relaciones entre el equipo directivo, la falta de participación de padres, la carencia de profesionales docentes especializados en educación intercultural bilingüe que conozcan la lengua y cultura de la comunidad, las condiciones precarias de la vida de las familias, como en la pobreza, baja escolaridad, niños a cargo de terceros, el alcohol, las drogas, etc. Por último, tenemos las siguientes conclusiones, en donde se superan las expectativas iniciales y objetivos. Durante el proceso han desarrollado nuevas competencias y se han planteado transformaciones ante desafíos emergentes. Y por último, se recalca la necesidad de fortalecer el desarrollo de la evaluación sistemática y retroalimentación de los proyectos. Espero y este video te haya servido para conocer a fondo el tema de educar en la diversidad. Hasta luego.